Hola, muy buenas tardes. Hoy día vamos a ver una enfermedad infecciosa que se llama diarrea por Clostridium difficile o también conocida como enfermedad por diarrea por Clostridium difficile, en donde es una enfermedad bastante frecuente en pacientes hospitalizados y también se da principalmente atribuible al uso de antimicrobianos. Para ello hay que comenzar a hablar un poquito de esta bacteria Clostridium difficile y saber que es un bacilo gram positivo que principalmente es anaerobio y es que por ello coloniza principalmente la zona gastrointestinal y específicamente el colon. Además es productor de toxinas donde produce tanto la toxina A como la toxina B, siendo la toxina A enterotoxina y la toxina B citotoxina. La toxina B es 10 veces más potente que la toxina A para generar un daño estructural a la membrana del colon. Además, esta bacteria es capaz de producir o de generar esporas. ¿Qué quiere decir eso? Que es un mecanismo de protección que tiene esta bacteria, en donde cuando está en espora es resistente tanto al uso de antimicrobianos, es resistente tanto a la acidez gástrica y por ende facilita mayormente la colonización del colon. Y también por eso es muy difícil erradicarla. Asimismo, como lo había comentado, es la principal causa de diarrea infecciosa asociada al uso de antimicrobianos y se dice que puede ser limitada, pero la verdad es que generalmente requiere tratamiento antimicrobiano para poder generar la cura de esta infección. Tiene distintas expresiones de gravedad, que puede ser de una simple diarrea, ¿cierto? Que dure 5 a 7 días el cuadro, también puede causar la mortalidad. Pero es raro ver una mortalidad por una enfermedad por Clostridium difficile. También está asociado principalmente al uso hospitalario. En Estados Unidos ya hay casos en la comunidad y que van aumentando, pero la verdad es que en el ámbito nacional es raro o infrecuente ver un Clostridium difficile en la comunidad. Se puede presentar en forma aislada o en brotes y los brotes son los que hay que tener cuidado porque se traspasa paciente a paciente de manera muy fácil. Además, el Clostridium difficile se asocia a costos hospitalarios. De hecho, un paciente con Clostridium tiene que estar en una sala de aislamiento. Además, el personal tiene que usar pechera, guantes, donde también aumentan estos costos. Y generalmente se asocia a prolongación de la hospitalización de un paciente. Además, en el año, actualmente hay un aumento en la incidencia tanto en hospitales como en la comunidad y también empezaron a haber cepas o serotipos un poquito más resistentes a los tratamientos actuales, que genera mayor dificultad para generar la cura de esta infección. ¿Cómo se transmite el Clostridium? A través de vía feca oral. ¿Ya? Por lo tanto, eh, de hecho hay grandes estudios que muestran que el Clostridium vive, ¿cierto?, en las camillas, vive en los baños, por lo tanto un paciente, por ejemplo, que tenga Clostridium debiese usar un baño solo y cada vez que un personal de la salud examina a ese paciente tiene que lavarse las manos, ¿cierto?, posterior a ver al paciente. En cuanto a la epidemiología, el primer caso se dio en el año 78 asociado a clindamicina, esto en Quebec, en Canadá. Y el mismo Quebec en el año 2012 ya había un aumento de 10 veces la incidencia del Clostridium difficile. Algunos datos de América nos habla que en el 2011 hubo 453.000 casos, de los cuales fallecieron 29.000 a causa del Clostridium difficile. Y en Latinoamérica la verdad es que hay pocos datos, pero sí hay este estudio que en el año 2010 que hablan de 6 brotes hospitalarios y en el 2012 de 31 brotes hospitalarios. Y ahí esto pasó en Chile. Un poquito de epidemiología también. La verdad es que la enfermedad por Clostridium difficile generalmente da en los pacientes adultos mayores, como pueden ver en este gráfico. Y esto es principalmente dado ya que estos pacientes son los que utilizan mayormente antimicrobianos y son los que mayormente están en un ambiente hospitalario. ¿Ya? Principalmente va por eso. Otros factores de riesgo, obviamente el principal
factor de riesgo es el uso de antimicrobianos, en donde no todos los antimicrobianos se asocian tanto a Clostridium difficile, como pueden ver en esta tabla en New England. El antibiótico más asociado a Clostridium difficile es la clindamicina, por lejos. Y asimismo, el otro familias de antibióticos muy asociados a enfermedad por Clostridium difficile son las cefalosporinas como ceftriaxona, cefotaxima y fluoroquinolonas como levofloxacino o ciprofloxacino. Es por ello que en la actualidad se trata de evitar estas antimicrobianos como tratamiento empírico para distintas infecciones. El grave problema es que las alternativas son muy caras, por lo tanto en hospitales públicos es muy difícil establecer tratamiento empírico que no sea en base a cefalosporina o fluoroquinolonas. Asimismo, la característica que genera el antimicrobiano para que se genere la enfermedad por Clostridium difficile, la característica es que tiene que ser amplio espectro. Por ejemplo, la cloxacilina, aminoglucósidos son pocamente asociados a Clostridium difficile. ¿Por qué? Porque no cubren bacterias anaerobias, no afectan la flora gastrointestinal, que es donde coloniza el Clostridium. En cambio, la clindamicina actúa sobre la flora gastrointestinal y es por ello que el más asociado, ¿cierto? Otro factor de riesgo que ya habíamos conversado es la edad, ¿cierto? Mayor a 65 años por todos los antecedentes ya mencionados. Y también se asocia todo fármaco que inhiba la protección gástrica del pH del estómago, como son los anti-H2 y los inhibidores de bomba de protones. Hoy en día está en discusión esto, ya que en un principio se asociaba mucho que el omeprazol causaba Clostridium difficile, pero la verdad es que en la actualidad se está desechando un poco eso porque como el Clostridium difficile genera esporas, estas esporas son resistentes a la acidez gástrica. Por lo tanto, independiente o no se use omeprazol, no debería asociarse, ¿ya? Pero todavía es una intervención que se puede hacer, por ejemplo, tratar de suspender inhibidores de protector gástrico en pacientes con Clostridium o que tengan riesgo de generar Clostridium difficile. La cirugía es principalmente cirugías abdominales, el uso de corticoides por tema de inmunosupresión y obviamente la hospitalización, ya que esta bacteria generalmente coloniza todo el ambiente hospitalario. También se ha asociado como factor de riesgo la nutrición enteral. Esto principalmente digo que facilita, ¿cierto?, la llegada del Clostridium difficile de manera fecal al tracto gastrointestinal. Y los pacientes oncológicos también se han asociado no tanto por su grave inmunosupresión, sino que porque los tratamientos quimioterapéuticos también tienen efecto antimicrobiano en la flora gastrointestinal. Como en la fisiopatología de la diarrea por Clostridium difficile, la verdad es que es bien simple. Primero está un paciente hospitalizado generalmente, se infecta, por lo que se empiezan a utilizar antibióticos de amplio espectro. ¿Qué hace este antibiótico de amplio espectro? Genera una disrupción, ¿cierto?, de la microflora colónica, facilitando que el Clostridium difficile pueda colonizar esta zona. Y como se pueden acordar, como genera espora, va a ser resistente a este tratamiento antimicrobiano. Y una vez que coloniza, se empieza a multiplicar, ¿cierto? Y existen cepas de Clostridium difficile que generan estas toxinas, que es la A y la B, y estas toxinas generan una inactivación de una proteína Rho que está en el colonocito, que va a generar la disrupción de este tejido y la inflamación, ¿cierto?, del colonocito, provocando una diarrea pseudomembranosa, que finalmente es una diarrea asociada a leucocitos. Un poquito más bonito, este estudio sacado del New England habla más que nada lo mismo, ¿cierto? Primero tiene que haber un factor de riesgo para que el Clostridium difficile colonice, ¿cierto?, la zona del colonocito. Y como pueden ver, acá se ve claramente que una vez que se generen las toxinas A y B, genera esta irrupción en el colonocito, generando aumento de permeabilidad en este tejido, y es acá donde van a ir todo el sistema inmune, los neutrófilos, los leucocitos, a tratar esta infección, ¿cierto? Y se va a producir esta diarrea pseudomembranosa, ya que es solamente visible a nivel de una colonoscopia.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la diarrea por Clostridium difficile? Generalmente uno dice sospechar en un paciente que tiene factores de riesgo cuando tiene mayor a 3 deposiciones en 24 horas, puede tener dolor abdominal, puede presentar un abdomen distendido, ¿cierto? Puede generar en exámenes de laboratorio una leucocitosis que promedio generalmente los leucocitos entre 15.000 y 20.000 su recuento. Puede haber fiebre, no es lo frecuente, pero cerca de un 15% de los pacientes presentan fiebre y puede haber taquicardia secundaria obviamente a la fiebre y algún grado de hipoperfusión. Manifestaciones ya más graves del Clostridium difficile está el hilio, ¿cierto? Que hilio se define como ausencia de peristaltismo a nivel intestinal, es decir, es un paciente que no va a tener diarrea, sino que todo lo contrario, no va a tener deposiciones y este hilio se ve debido a la disruptura de todo el tejido colonocito hecho por las toxinas. Generalmente en casos graves está la fiebre que es mayor a 38.5 grados Celsius, hay mayor leucocitosis sobre 40.000, hay hipoalbuminemia, ¿cierto? Porque también se pierde albúmina a través de esta permeabilidad en el colonocito. Se asocia a falla renal, ¿por qué? Porque no son 3 deposiciones, sino que son 7 a 10 deposiciones diarias, lo que va a generar hipovolemia y falla renal. Y puede haber acidosis láctica principalmente debido a una hipoperfusión, por lo tanto el metabolismo aerobio ya no se va dado por el ciclo de Krebs, sino que empieza un poquito a aumentar el metabolismo anaerobio, en donde se genera como producto de acidosis láctica. ¿Qué complicaciones tiene el Clostridium? Bueno, esta es una diarrea pseudomembranosa, ¿cierto? Que se ve a través de una colonoscopía, que es un criterio mayor en fondo para diagnosticar Clostridium. Pero generalmente no se hace porque es una metodología invasiva. Si se fijan, es una diarrea, ¿cierto? Pero que tiene un color especial, principalmente dado por los neutrófilos. También puede presentar megancolon tóxicos, que es la inflamación del colon, ¿cierto? Como pueden ver en esta fotografía, en donde el paciente está muy distendido y que esta se puede ver a través de una radiografía. Y cuando hay una megancolon tóxico que no es manejado en un principio, puede haber una perforación, ¿cierto?, del colon y que eso va a contraer una septicemia o una infección abdominal que es una peritonitis, ¿cierto? Como pueden ver en la fotografía. Y ahí el Clostridium ya deja de ser relevante y ahí lo relevante es la infección abdominal por esta perforación que hay a nivel del colon. Y generalmente los pacientes pueden llegar a fallecer. Lo positivo sí es que esto es extremadamente raro. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Esto es importante porque siempre hay que sospechar en un paciente que pueda tener Clostridium en aquel paciente que tiene factores de riesgo asociados a antimicrobianos y que tenga mayor a 3 deposiciones diarias. ¿Por qué es importante? Ya que el Clostridium coloniza o puede colonizar cerca del 70-90% de los pacientes hospitalizados. Por lo tanto, si se le toma un examen de toxina y salen positivos, puede no ser categorizado un paciente que tenga enfermedad por Clostridium difficile, sino que puede ser solamente un paciente que esté colonizado. Por eso es muy importante tomar o sugerir estos test en pacientes que tengan factores de riesgo y que tengan clínica. Entonces, ¿qué factores o qué métodos diagnósticos tiene? Está un test que mide tres cosas. La glutamato deshidrogenasa, que es la GDH, que es un antígeno que se produce que lo produce casi específicamente el Clostridium difficile, en donde que si está positivo nos indica sí o sí que el paciente tiene en un 99% Clostridium. Ahora, que tenga GH positivo no significa que sea un Clostridium generador de toxinas, que es aquel que nos causa la enfermedad. Por lo tanto, si tiene un GH positivo, lo que hay que ir a ver es las toxinas. Si tiene la toxina A o la toxina B positivo asociado al GH positivo, estamos en presencia de probablemente de una enfermedad por Clostridium difficile, siempre y cuando tenga clínica. En cambio, si el GDH sale negativo, se puede utilizar como un predictor negativo, es decir, es muy poco probable que el paciente tenga Clostridium difficile.
En algunos casos, cuando hay una incongruencia entre el GDH y las toxinas, por ejemplo, GH positivo y toxinas negativas, uno podría realizar el test de PCR, que es no es la proteína C reactiva, sino que es la reacción de polimerasa en cadena, que va a ver el gen de las toxinas y tiene mucho más sensibilidad y especificidad para detectar las toxinas y por ende podrían orientarnos si este paciente realmente tiene Clostridium difficile o no. En resumen, muchachos, GH positivo más alguna toxina más clínica es Clostridium difficile. Si es GH negativo, no es Clostridium difficile. Si es GH negativo más toxinas negativas y tiene clínica el paciente, uno podría sugerir PCR, que ese sí tiene un 99% de sensibilidad y especificidad. ¿Ya? ¿Cómo se clasifica el Clostridium difficile? Bueno, hay dos organizaciones americanas, ¿cierto? Que es la CHA y la ITCHA, que clasifican el Clostridium tanto intrahospitalario como en la comunidad. Intrahospitalario lo definen como aquel Clostridium difficile que se da en el ámbito intrahospitalario, obviamente, pero que también puede ser causado al menos posterior a 3 meses al alta. Y se define como Clostridium difficile de la comunidad fácilmente aquel el que no está hospitalizado, obviamente. Y esto es lo más importante de la clase, ya que nos va a facilitar el tratamiento antimicrobiano para esta infección y que el Clostridium difficile hay que categorizarlo según si es leve moderado, grave o grave complicado. Dependiendo de si es Clostridium leve moderado, grave o complicado, va a ser el tratamiento antimicrobiano. Por lo tanto, acá está la clave de la clase, muchachos, para la selección del tratamiento. Entonces, esta tabla es sacada de la revista chilena de infectología y es donde nosotros vamos a considerar como la guía base para el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay evidencia norteamericana que tiene otros criterios, si bien se parecen, pero son otros criterios, por lo tanto a nivel chileno pueden ser considerados como grave, pero a nivel norteamericano puede ser considerado como leve. Por lo tanto, para la solemne y para todos los seminarios que vienen de Clostridium y cualquier pregunta de Clostridium, nos vamos a orientar con esta tabla que es de la guía chilena. Por lo tanto, vamos a hablar de Clostridium leve a moderado, aquel que no tenga que no sea adulto mayor, que no tenga algún grado de inmunosupresión, que no tenga leucocitos mayores a 15.000, que no tenga albúmina bajo 3 y que no haya tenido falla renal, considerándose como un aumento de 1.5 miligramos por decilitro de creatinina o un aumento del 50% de creatinina sobre el basal. Ya cuando estamos en presencia de alguno de estos factores de riesgo, vamos a hablar, cierto, de un Clostridium grave. ¿Ya? En caso de que haya cambios del estado mental, dícese de delirium, cierto, o haya ilium, haga megancolon tóxico, o haya aumento del láctico, este paciente requiere hospitalización en UCI por la enfermedad por Clostridium difficile, vamos a hablar de Clostridium grave complicado. ¿Ya? Y esto es muy importante que lo manejen porque nuevamente de esto depende el tratamiento. ¿Qué dicen las guías norteamericanas? Por ejemplo, ellos lo separan en leve, moderado, severo, mientras que la chilena lo contempla como leve, moderado y severo. Entonces, los norteamericanos consideran que es grave cuando hay un recuento mayor a 20.000, pero los chilenos, ¿cierto?, contamos como grave a partir de 15.000. Nuevamente nos vamos a guiar por la guía chilena. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento de la diarrea por Clostridium difficile? Si es una enfermedad por Clostridium difficile leve a moderado, es decir, no tiene ningún criterio de gravedad mostrado en esta tabla, el tratamiento va a ser metronidazol 500 miligramos cada 8 horas vía oral. Entre 10 a 14 días va a depender la duración del tratamiento. Si responde rápido, es decir, al tercero o al cuarto día, podrían ser 10 días. Si responde lento, 14 días. Algo muy importante es que si al cuarto o quinto día no existe respuesta o no hay respuesta,
Es decir, el paciente sigue con deposiciones líquidas o sigue con deposiciones pastosas, hay que cambiar el tratamiento a vancomicina 125 miligramos cada 6 horas por vía oral entre 10 a 14 días. No es infrecuente, ya que cerca de un 30 a 20% de los tratamientos de Clostridium difficile son refractarios, ya por lo tanto hay que cambiarse a vancomicina. Los norteamericanos tienen otro tratamiento antimicrobiano que es la fioxamicina, que no se los paso debido a que no está en Chile todavía. ¿Qué también conlleva el tratamiento del Clostridium difficile? Obviamente polemizar, ya que debido a las deposiciones diarreicas el paciente pudiese presentar falla renal, por lo tanto es importante polemizar con suero fisiológico o en caso de que tenga vía oral disponible, que tome agua cerca de 1 a 1.5 litros. Reposición de electrolitos. Por la diarrea se puede causar hipocalemia, por lo tanto habría que reponer potasio si es que el recuento de electrolitos de potasio está bajo. Algo muy importante es tratar de suspender la terapia antimicrobiana siempre y cuando se pueda. Esto es debido a que si el paciente tiene una infección activa, estamos con antimicrobianos y entre medio de esa infección le da una diarrea por Clostridium difficile, si nosotros o el paciente no se le suspende los antimicrobianos, esta diarrea por Clostridium difficile va a perdurar, porque en fondo estamos favoreciendo que el ambiente más favorable para que el Clostridium difficile se multiplique en el colonocito, ¿cierto? Ahora, la verdad es que muchas veces no se puede, entonces lo que hay que, una intervención que es muy importante es eh, tratar de suspender lo antes posible los tratamientos antimicrobianos, ¿ya? Siempre que haya cura clínica. Otra intervención es suspender inhibidores de la acidez gástrica. Cada vez está, como les comentaba anteriormente, menos es de menos importancia, pero todavía es una recomendación que uno debería hacer. Y también evitar cualquier fármaco que evite la diarrea, ya evitar fármacos con efecto anticolinérgico, ¿cierto? Y también como la loperamida para que muchas veces se utiliza para evitar la diarrea, pero esto ha demostrado que puede empeorar incluso el Clostridium difficile. ¿Cómo vamos a monitorizar el tratamiento? Sumamente fácil, número de diarreas, estas tienen que ir disminuyendo y no solamente disminuyendo en número, sino que la consistencia de las deposiciones tienen que ser ya sólidas. Es esperable que al cuarto y quinto día por lo menos ya tenga deposiciones sólidas y no sean diarreicas. Dolor abdominal, si es que tiene, debe ir disminuyendo, los leucocitos tienen que ir bajando, la PCR, esta sí es la PCR se reactiva, esta tiene que ir disminuyendo y si es que hubo fiebre, esta también tiene que ir disminuyendo a base de los días de tratamiento. En cuanto a la seguridad del metronidazol, recordar que tiene efecto antabús si se ingiere con alcohol, así que ojo con los pacientes que consumen alcohol o tengan daño hepático crónico por alcohol, porque muchas veces se dan de alta con estos tratamientos y hay que sugerir obviamente que no los consuman en concomitante, obviamente, o quizás cambiarse a vancomicina como tratamiento. También producen neuropatías. Estas neuropatías se definen como parestesias, dolores, ardores que le pueden producir al paciente. También pueden llegar a convulsiones, que es algo muy infrecuente, pero pueden pasar. ¿En qué grupo de pacientes es más importante? Es en los adultos mayores. Y también tiene sabor metálico. Está contraindicado en embarazo y en lactancia. ¿Qué hacemos con un paciente que tenga diarrea por Clostridium severa? Es decir, ya tiene falla renal o es adulto mayor, ¿cierto? O tiene hipoalbuminemia o algún criterio que mencionamos en esta tabla, ¿cierto? Y acá obviamente también otra cosa importante es que la guía clínica chilena pone como criterio mayor o de Clostridium grave a los adultos mayores. Y esto es básicamente dado también por la seguridad del metronidazol, que en este grupo no es muy seguro, mientras que la bibliografía norteamericana no considera la edad. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente con Clostridium severo?
Aquí sí hay diferencias de tratamiento antimicrobianos, principalmente dado, hay un estudio que comparó vancomicina versus metronidazol, es un metaanálisis en realidad, en donde se compararon ambos esquemas en diarrea severa por Clostridium, en donde vancomicina fue superior de manera significativa. ¿En qué fue superior? En que hubo una menor recaída y que falló menos el tratamiento antimicrobiano. ¿Cómo se debería empezar la vancomicina? Vancomicina administrar 125 miligramos a 250 miligramos cada 6 horas por vía oral entre 10 a 14 días. Nuevamente, si no hay respuesta al cuarto día o quinto día del tratamiento, hay que ir aumentando las dosis a 250 a 500 miligramos cada 6 horas por vía oral. Si nuevamente no hay respuesta al cuarto o quinto día, uno podría evaluar adicionar rifaximina al tratamiento, que va en dosis de 400 miligramos cada 8 horas. Eh, ¿Por qué el metronidazol es menos efectivo? Principalmente dado que el metronidazol tiene muy buena absorción oral, por lo tanto cuando hay inflamación en el colon, este antimicrobiano no se absorbe bien y tiene bastante efecto local, pero a medida que ya la inflamación va disminuyendo, existe una menor actividad local del metronidazol, y es por eso que se asocia esta falla de tratamiento en diarreas por Clostridium difíciles severas. Este es un estudio que comparó dosis bajas de vancomicina, es decir, 125 miligramos 4 veces al día versus 500 miligramos de vancomicina 4 veces al día, y como pueden ver no hay diferencias clínicas o significativas en efectividad del tratamiento. Ahora, si bien los estudios dicen que no hay diferencias, en la práctica clínica muchas veces uno comienza con 125 miligramos cada 6 horas vía oral, al cuarto o quinto día no hay respuesta, uno aumenta la dosis por ejemplo a 500 miligramos cada 6 horas vía oral, y la verdad es que hay respuesta clínica y el paciente se recupera en la infección. Entonces, le digo que la evidencia no hay diferencias clínicas, pero sí en la práctica clínica se ve. Ok, igual que el Clostridium leve severo, hay que hidratar al paciente con mayor razón, probablemente acá necesite más suero fisiológico que hidratación oral, reposición de electrolíticos, va a ser muy probable que el paciente haga hipocalemia, hay que suspender los antibióticos idealmente si es que se pueda, suspender inhibidores de la acidez gástrica y evitar fármaco anticolinérgico. ¿Ya? Básicamente lo mismo, pero probablemente aquí sí haya que hidratar de manera importante para recuperar la falla renal que produjo la enfermedad por Clostridium difficile. ¿Cómo vamos a monitorizar? Obviamente son los mismos parámetros mencionados anteriormente, y si usamos la vancomicina, que es el tratamiento ideal para Clostridium severo, la verdad es que no tiene mucha monitorización, ya que ¿por qué se utiliza vancomicina vía oral? Es debido a que este antibiótico no se absorbe a nivel gastrointestinal, por lo tanto va a tener una actividad sumamente local a nivel del colon. Por lo tanto, la falla renal, la ototoxicidad que puede darse por vancomicina, en este caso no hay que monitorizar porque no se va a absorber y no va a haber efecto sistémico. Por lo tanto, lo único que se podría monitorizar con la vancomicina es la tolerancia, ¿cierto? Dolor abdominal, que no tenga más que nada dolor o incomodidad de la forma de administración. ¿Qué pasa si tenemos un paciente con diarrea por Clostridium ya severo complicado? Es decir, tiene acidosis láctica o tiene hipotensión o requirió UCI, ¿cierto? Tiene hílido megancolon tóxico. Aquí también se han hecho varios estudios en que han comparado monoterapia versus biterapia, es decir, vancomicina versus metronidazol más vancomicina, y acá claramente la biterapia tiene un outcome de disminución de mortalidad de manera significativa, 15 versus 36%, a favor de vancomicina más metronidazol. Por lo tanto, siempre que un paciente tenga diarrea por Clostridium difficile severa o complicada, vamos a tener que utilizar vancomicina y metronidazol juntos. ¿Cuál es la dosis? La dosis que se recomienda es vancomicina 500 miligramos cada 6 horas vía oral, asociado a metronidazol 500 miligramos cada 8 horas, pero esta vez endovenoso. ¿Por qué endovenoso? Principalmente debido a que el metronidazol tiene recirculación enteropática, por lo tanto por forma también va a tener un buen efecto a nivel del colon.
Nuevamente, si no hay respuesta o presenta hilio, se podría administrar vancomicina por enema, que es una infusión continua de manera rectal de 500 miligramos cada 6 horas. Esto sí que hay poca evidencia, si bien son recomendaciones de expertos, es algo bastante peligroso. En la práctica clínica lo hemos realizado 2 veces en el Hospital El Pino y no han sido buenos, ¿ya? Porque se ha producido incluso, que está sumamente descrito, que se generen perforaciones por el uso de sonda rectal para pasar la vancomicina. Por lo tanto, si bien es una recomendación de expertos, es algo muy peligroso también de realizar, tiene sus consecuencias. Y si no hay respuesta o hay ilion, esto es quirúrgico, ya si hay un ilio, un megancolon tóxico, lo idealmente, más que vancomicina rectal, es ir a pabellón y que le saquen el colon a través de una colisectomía, ¿ya? Con mayor razón, en severo complicado hay que volemizar, reponer electrolitos, suspender antimicrobianos siempre que se pueda, suspender inhibidores de la acidez gástrica y nuevamente evitar fármacos anticolinérgicos. A manera de resumen, según la revista chilena de infectología habla que Clostridium lea moderado, ¿cierto? El tratamiento es metronidazol vía oral 500 miligramos cada 8 horas. Si es grave, vancomicina 125 miligramos cada 6 horas. Y si es grave complicado, ¿cierto? Vancomicina oral más metronidazol intravenoso. Por lo tanto, la clave, muchachos, del manejo de la enfermedad por Clostridium difficile es saberse de memoria, ¿cierto?, los criterios de gravedad que están en esta tabla. Si ustedes aplican estos criterios, inmediatamente van a saber cuál es el tratamiento antimicrobiano. Bueno, algo que también puede pasar y que es frecuente es la recurrencia, es decir, un paciente que tuvo cese de esta enfermedad y que reaparece generalmente 2 a 4 semanas posteriores al tratamiento. Incluso pueden aparecer hasta 3 meses posterior a, a, a la primera episodio. Entonces, esto es muy importante y es bastante frecuente. Y ¿quiénes son los pacientes que tienen mayor riesgo de recurrencia? Son los pacientes adultos mayores, mayores a 65 años, los pacientes que a pesar de haber tenido Clostridium difficile se mantuvo tratamiento antimicrobiano, por ejemplo, para una pancreatitis o para una infección urinaria o para una infección respiratoria, o aquellos pacientes que tuvieron mayor a 10 deposiciones líquidas en las primeras 24 horas. ¿Ya? Entonces, este grupo de pacientes hay que tener bastante cuidado porque son los que probablemente tengan recurrencia una vez solucionado la primera infección por Clostridium difficile. ¿Cómo se trata la recurrencia? Acá nuevamente hay diferencia entre la guía chilena y la guía norteamericana. La guía chilena recomienda el tratamiento que sea según los criterios de gravedad, es decir, si tiene una primera recurrencia, ir a los criterios de gravedad, si es leve moderada, metronidazol, si es severo, vancomicina, si es severo complicado, metronidazol más vancomicina. ¿Qué dicen los norteamericanos? Principalmente la primera recurrencia, ellos recomiendan vancomicina inmediatamente o fidaxomicina, que es el fármaco que no está en Chile. Ya, por lo tanto, nuevamente nosotros nos vamos a manejar por esta, que es la guía chilena. Nuevamente, también una vez que sea una primera recurrencia, también es probable que se pueda dar una segunda recurrencia por diarrea por Clostridium difficile. Y aquí sí hay coincidencia entre los esquemas de la guía chilena y la guía norteamericana. ¿Qué se recomienda? Se recomienda un tratamiento de pulso de vancomicina, que es al menos un mes de tratamiento con vancomicina. Por ejemplo, se recomienda iniciar la primera semana 125 miligramos cada 6 horas vía oral por 14 días, luego 125 miligramos cada 12 oral por 7 días. La verdad, chiquillos, es que no se les va a preguntar esto, solamente saber que si hay una segunda recurrencia hay que hacer pulsos de vancomicina.
y si se fijan la duración es un mes. Y esto es debido a que las fallas de tratamiento se pueden sospechar debido a que este patógeno pueda producir esporas. Por lo tanto, una vez que se deja administrar vancomicina, estas germinan y vuelve a producir, a multiplicarse y generar la enfermedad. Entonces, por eso hay días de descanso de vancomicina, cosa que esta bacteria germine y nuevamente se le da vancomicina para poder eliminarla. Y también puede haber una tercera recurrencia en donde acá sí hay diferencias nuevamente entre la guía chilena y norteamericana, en donde para una tercera recurrencia se recomienda vancomicina 125 miligramos cada 6 horas más rifaximina 400 miligramos cada 8 horas por un mes. Esto es lo que nos recomienda la guía chilena, y también habla de considerar el trasplante de microbiota fecal. En cambio, los norteamericanos inmediatamente en una tercera recurrencia sí o sí recomiendan microbiota o trasplante fecal. Y esto es debido a que la rifaximina no tiene mucha evidencia también a nivel del manejo de Clostridium difficile. Ahora, en la práctica clínica sí se ve mejorías, ¿ya? Y nuevamente vamos a hablar del trasplante fecal, que es algo muy interesante, que se basa en que un paciente o un familiar que no tiene Clostridium difficile, lógicamente, le traspase la flora de él a través de sus deposiciones al paciente que está infectado por Clostridium difficile. ¿Y por qué pasa esto? Porque principalmente las recurrencias están dadas ya que no hay flora gastrointestinal en el paciente enfermo por el uso antimicrobiano, y esta se puede demorar hasta 3 meses en recuperarse, y en esos 3 meses es donde van ocurriendo estas recurrencias por Clostridium difficile. Entonces, el trasplante fecal básicamente es pasar la flora intestinal de un donador, que generalmente es un familiar directo, a el paciente enfermo, y esa recuperación de flora es inmediata versus esperar 3 meses sin este trasplante fecal. Entonces, ¿cómo se puede administrar este famoso trasplante fecal? A través de 2 vías. Yo siempre digo que ninguna de las dos es muy buena en cuanto para el paciente, digo yo, que una es la vía rectal, ¿cierto? A través de una colonoscopia, y otra es una por vía oral a través de sonda nasogástrica, ¿cierto? Ninguna de las dos parece ser muy, muy llamativa para el paciente, ¿no? Generalmente en el pino lo que se prefiere es la vía rectal, ¿ya? Eh, por preferencia del paciente. Y cuando también se puede utilizar, donde tiene más evidencia el trasplante fecal, es en infecciones por Clostridium difficile severo complicado. Y esto es un estudio de New England bastante bonito, en que compara la eficacia del trasplante fecal, como pueden ver en la parte de arriba, de trasplante fecal versus vancomicina. Fíjense, las diferencias son las tasas de cura son extremadamente significativas hacia los pacientes que recibieron trasplante fecal versus a los que estuvieron con vancomicina, ¿ya? Y la parte B de la tabla muestra que la microbiota del donador, ¿cierto? Versus el paciente antes de la infusión del trasplante fecal, y luego nos muestra cómo es la microbiota del paciente luego del trasplante fecal. Y como se ven, es muy similar al donador. Y esto es inmediato, en fondo. No hay que esperar 3 meses a que se recupere esta flora. Por eso es muy efectiva. Hemos hecho, o sea, lo ha realizado una gastroenteróloga en el Hospital El Pino al menos unas 10 o 15 veces, y de verdad que los resultados son muy buenos y muy positivos. Finalizando esta clase, hay que saber cómo prevenir Clostridium difficile, y la manera más efectiva para prevenir la diarrea por Clostridium difficile es lavado de manos, ya de todo personal de salud. Siempre y cuando atienda y luego atender al paciente hay que lavarse las manos, tanto antes como después. Y este lavado tiene que durar al menos un minuto, ¿cierto? Tiene que ser un lavado clínico. Cada vez que haya un paciente con Clostridium difficile hay que ir con pechera, hay que ir con guantes. ¿Para qué? Para evitar la transmisión hacia otro paciente. Y
Siempre digo yo, tratar de suspender el omeprazol. Antes, hace unos 5 años atrás, todo paciente de medicina tenía omeprazol, pero cada vez es más infrecuente esto, ¿ya? De hecho, ahora probablemente cuando vayan al hospital no vean pacientes con omeprazol. Entonces, en resumen, lavado de manos, limpieza de piezas, generalmente con una alta carga de cloro. Y algo muy importante, que es lo que yo trabajo, ¿cierto? Y que la mayoría de los farmacéuticos clínicos se dedican, es al uso racional de antimicrobianos. A no extender en demasía el uso de antimicrobianos, y si es que se utiliza o se tiene que utilizar un antimicrobiano, ojalá con el espectro antimicrobiano más bajo o más estrecho, para evitar barrer, cierto, toda la flora gastrointestinal. Y por si no se puede suspender, cierto, el tratamiento antimicrobiano en un paciente que está con Clostridium, quizás descalarlo a un tratamiento antimicrobiano con menor espectro o que tenga una menor asociación, cierto, a Clostridium difficile, como son las quinolonas, la clindamicina y las cefalosporinas. Es un paciente que va a estar en aislamiento, es un paciente que tiene que estar sí o sí con un baño personal para evitar la transmisión hacia otro paciente, es un paciente que debe tener o evitar inhibidores de la acidez gástrica, aunque nuevamente cada vez menos la evidencia que favorece esto. Y sí o sí, una manera de prevenir el Clostridium difficile es usar probióticos, ¿ya? Esto ha demostrado eh, disminuir la diarrea por Clostridium difficile o la enfermedad de ella de manera significativa. ¿Qué pacientes debiesen recibir probióticos? Bueno, aquellos con factores de riesgo, ¿cierto? Adultos mayores que estén en tratamiento antimicrobiano, ¿ya? Porque esto sí ha demostrado disminuir esta diarrea por Clostridium difficile. No todos los probióticos han demostrado evidencia, los que mayormente han mostrado evidencia son el Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei y Saccharomyces boulardii. Son los 4 tipos de probióticos que han demostrado tener evidencia para prevenir el Clostridium difficile. Nuevamente, ojo con los chamitos, ojo con los yogures que dicen ser probióticos, porque la concentración de estos hongos y bacterias son menores, ¿ya? Por lo tanto no tendrían una eficacia clínica. Pero sí hay medicamentos que tienen concentración adecuada de estos Saccharomyces boulardii o estos lactobacillus. Muy importante también no usar en pacientes inmunosuprimidos, ya que ha habido casos de fungemia, ¿cierto? Asociado al uso de probióticos. Son bastante buenos y en algunos casos pueden ser caros, pero obviamente el beneficio es superior al costo que pueden tener. Y este es el metaanálisis del año 2014, en que donde se demuestra que pacientes que han estado con probióticos versus pacientes que no tienen probióticos, hay una diferencia significativa que podemos ver en este gráfico a favor del uso de probióticos, y se demostró que los probióticos disminuyen el Clostridium difficile en un 64% de manera significativa, ¿ya? Por lo tanto son un factor protector. Para finalizar, hay 2 casos clínicos que les quiero mencionar. Básicamente, este es un paciente de 27 años, ¿cierto? Que tiene antecedentes de diarrea por Clostridium difficile leve hace 2 semanas atrás. Es tratado con metronidazol 500 miligramos cada 8 vía oral. Hoy el paciente iba a ser dado de alta, pero comienza con un nuevo cuadro de posesiones diarreicas, por lo cual se le diagnostica recurrencia por Clostridium difficile. Se le toman exámenes de laboratorio donde destaca una creatinina de 1.03, albúmina de 4.5, leucocitos de 14.000 y los demás exámenes normales. Entonces la pregunta es, ¿cuál debiese ser el tratamiento para la recurrencia de Clostridium difficile? Lo primero que hay que ver es que es una recurrencia, ¿cierto? Porque ya estuvo previamente infectado por Clostridium difficile, y esta sería su primera recurrencia. Por lo tanto, según la guía chilena, lo que habría que ir a ver es si este paciente o no tiene criterios de gravedad. Es decir, nos vamos a la famosa tabla de la guía chilena, en donde se ve que este paciente no es adulto mayor, no tiene leucocitosis sobre 15.000, no tiene hipoalbuminemia y tampoco tiene falla renal. Por lo tanto, según la guía clínica chilena, la primera recurrencia debiese ser tratado con
metronidazol, ¿ya? Porque es considerado leve a moderado. Obviamente metronidazol 500 miligramos cada 8 horas vía oral. Y acá tenemos un segundo caso clínico que es un paciente de 68 años hospitalizado por un cuadro de neumonía con levofloxacino y ceftriaxona. Al séptimo día de su hospitalización el paciente comienza con un cuadro de 5 deposiciones diarias de carácter diarreica, se toman toxinas para Clostridium difficile las cuales salen positivas, por lo que el paciente se le diagnostica diarrea por Clostridium difficile. Se le toman exámenes de laboratorio en donde destaca una CREA de 0.74, albúmina de 3.5, leucocitosis de 12.500 y una PCR de 210. Entonces, ¿cuál debe ser el tratamiento para este paciente? Fácil. El paciente ya tiene un criterio de gravedad que lo cataloga como enfermedad severa por Clostridium difficile al ser adulto mayor. Por lo tanto, el tratamiento tendría que ser vancomicina 125 miligramos cada 6 horas vía oral. Como pueden ver, la clave de esta clase es saberse los criterios de severidad, ¿cierto? Y así podemos saber cuál es el tratamiento antimicrobiano. Muchas gracias por su atención. Mi correo, cierto, está abierto a cualquiera de sus dudas, que pueden verlo en la diapositiva. Y asimismo también me pueden encontrar en las tardes en la escuela. Muchas gracias.